Quiero seguir conversando en esta mañana acerca de la cultura evangelística en la parte que quedamos, que son las misiones. Yo creo que tenemos que empezar a hablar más de ciertos temas para que Dios active algunas cosas que tiene que activar, ¿no? Hay principios en la palabra del Señor que se tienen que cumplir. Por ejemplo, no sé si han leído cuando dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Entonces hay cosas que van a suceder, o hay cosas que suceden porque alguien habló de parte de Dios para que eso se activara. Pero también hay un versículo en la palabra que dice: esto lo dijo Jesús, esto lo hizo para que se cumpliese, ¿no? Entonces hay cosas que Dios va a hacer porque Él es soberano, ¿no? Porque Él es soberano y Él es el dueño de todo, y Él en su soberanía las va a hacer. Hay cosas que alguien tiene que hablarlas para que se activen. Hay cosas que tienen que predicarse, hay cosas que tienen que orar. Tenemos que orar por ciertas cosas para que suceda lo que tenga que suceder. Amén. Entonces, estos son principios. Estoy aprovechando aquí, apagando las luces. Estos son principios que nosotros tenemos que activar a través de la palabra del Señor. Dice la Escritura, el Señor, ¿a quién va a enviar? A los que son llamados, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser enviados? Dice, ¿y quiénes oirán si nadie les predica? ¿Verdad? ¿Y quién predicará si no fueren enviados? ¿Enviados o llamados? Enviados. Entonces hay una cadena de acontecimientos, así por decirlo, o de sucesos que se tienen que dar para la predicación del Evangelio de Dios. Me gustaría, no sé si Natalie tiene ese versículo de Romanos, me gustaría que lo pudiéramos leer, esa parte de Romanos. Ya le voy a pasar aquí. Romanos 10. 14. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues? Ok, léalo pues. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a leerlo otra vez, Nata. ¿Cómo oirán? ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán? A aquel en el cual no han creído. Ajá. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Siga. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces son 5 pasos, o hay 5 peldaños, porque termina diciendo cuán hermosos son. Ese es el quinto. Sería bueno reflexionar acerca de estos procesos, porque estos procesos se tienen que dar para que el Evangelio sea predicado y sea activado. Ahora bien, pudiéramos preguntarnos, no pudiéramos afirmar que eso le compete a cada uno. Y es verdad, nosotros hablamos en estos días de las 3 ministerios o grupos de trabajo que tiene la iglesia local, y el primer ministerio es ministrarle a Dios, ¿no? Adoración, ministrar, adorar, ese es el primer propósito que tiene la iglesia. El segundo propósito de la iglesia es ministrar a los creyentes, enseñar, capacitar, ¿no? Dice la palabra del Señor, para la obra, preparar a los santos para la obra del ministerio. Y el tercer llamado, el tercer propósito que tiene que
cumplir la iglesia era ¿qué? La predicación del Evangelio de Dios, llevar el Evangelio. Entonces aquí en Romanos nos está dando una serie de pasos que se tienen que dar, al cual sería bueno preguntarnos si nosotros como iglesia estamos en esa cadena para que ese proceso se dé. Pero yo quiero centrarme en esta mañana en la parte que dice, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo es Natalie? Si nadie los... si no fueren enviados. Entonces, el llamamiento de la predicación del Evangelio es para todos. Amén. Eso es para todos. Jesús nos dio la autoridad, el derecho de ser enviados a predicar el Evangelio. Pero cuando uno va a la palabra del Señor y ve los aspectos prácticos de la predicación del Evangelio, no nace de manera espontánea, sino que había una coordinación de parte de las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén sufrió persecución, se fueron a Antioquía y Antioquía tomó el lugar de la primera iglesia y se convirtió en un centro misionero mundial. Y ¿sabe qué? Voy a necesitar como una Biblia quiero que busquemos en la palabra, en Hechos, ya le digo, uno genera una imagen mental de la Biblia, de las hojas, para buscar los textos que no tiene, que no tiene por aquí. El llamamiento de Pablo, si más no me equivoco, es Hechos. Hechos 13. Hechos capítulo 13, verso 1. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manaén el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué impide que nosotros tengamos como iglesia un mover o un momento como este? ¿No? Le estamos en esta mañana y en estos 21 días de ayunos ministrando al Señor. Hemos estado ayunando. De una u otra manera el Señor nos ha estado hablando a través de la palabra y creemos que esa es la obra del Espíritu de Dios. Pero aquí hay algo que me parece muy, muy bonito, porque Él dice que le aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que Él los había llamado. Esto quiere decir que ellos oyeron la voz del Señor, ellos oyeron el llamado del Señor. Y hasta que uno no oiga ese llamado de parte de Dios, que yo soy un llamado, usted es un llamado para la predicación de la palabra del Señor, Dios no va a confirmar esa palabra a través de la autoridad local, ¿no? Y bonito porque dice, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que Él los había llamado. Y luego dice la palabra del Señor, dice, y orando les impusieron las manos y los despidieron. Despedir, esto quiere decir, y los enviaron. Amén. Cora, vamos a orar por usted. Muchas gracias por su servicio. Pero ya es hora que vaya para la selva. Entonces ese es el tercer objetivo o grupo de trabajo que tiene que realizar la iglesia local. Y esto es un llamado de parte de Dios para nosotros. Amén. Para la iglesia local. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor, llamados y enviados, ¿no?
Entonces, por supuesto que esto es un llamado al ministerio a tiempo completo, pero todos en sí ya hemos sido destinados de parte de Dios para la predicación del Evangelio. Entonces, a mí me gusta esta parte de Romanos cuando dice, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, esta palabra enviado, vamos a estudiar qué es la palabra enviado, porque en la iglesia primitiva los 5 dones del ministerio siguieron operando. Ahí dice que habían profetas y maestros. ¿Y dónde estaban los apóstoles? Ahí estaban los apóstoles. Porque la palabra enviado tiene que ver, es más, la palabra apóstol tiene que ver con ser enviado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Vamos a estudiar un poquito qué significa la palabra apóstol en el original, ¿sí? Porque se dice que antes que se escribiera el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, los fenicios y los griegos fueron los primeros en desarrollar y utilizar la palabra apóstol. Entonces, la palabra apóstol no nació en el Nuevo Testamento, ahí en la Biblia. El Imperio Romano adoptó la palabra y la desarrolló aún más en su significado y su función. Es decir, la palabra apóstol no nace con el llamamiento de Jesús, sino que era una palabra usada, era una palabra común. Entonces, apóstol, en su forma más simple, significa ser enviado. Entonces, ¿quién era el enviado? ¿Cuál era el propósito que llevaba? Entonces, le voy a leer textualmente. Hace 2000 años, la palabra apóstol no era una palabra usada para un título religioso, sino un término utilizado en el lenguaje secular para describir una flota de barcos, una flota de navíos, de guerra, enviada por un rey en una misión específica. Entonces imagínense, un rey envía una flota de marineros a una región específica con una misión específica. La misión consistía en navegar hasta el territorio extranjero con el fin de colonizarlo, de transformarlo en un lugar con las mismas características de la región de origen, o sea, de donde había partido esa flota de barcos. Entonces, el capitán de la nave principal se llamaba apóstol, el apóstol. Interesante esto, ¿verdad que sí? Entonces, por supuesto que junto con el apóstol viajaba un equipo de profesionales especializados, por ejemplo, profesores de lengua, cultura, arquitectos, constructores, soldados para luchar y mantener el orden, médicos y muchos otros serían fundamentales para el cumplimiento de dicha misión, para la expansión de una nueva colonia. Entonces, el objetivo principal del apóstol, ¿no? Entonces fíjese que es un término utilizado, describe una flota de barcos, ese es el movimiento apostólico, pero el objetivo principal del apóstol era asegurarse de que si el rey visitaba la nueva colonia en cualquier momento, tendría la impresión de que nunca había salido de la capital. El modo de vida, cultura, lengua, arquitectura, educación y otros aspectos deberían ser exactamente como se practicaban en Roma. Entonces de ahí se origina la palabra apóstol. Y esto nos puede dar luz de algo, ¿verdad? Nos puede dar, ya sé. O sea que esto es un movimiento que requiere muchas manos, pero tiene que haber alguien que supervise, que envíe, ¿no? Entonces, le estoy leyendo textual, dice: entonces, viendo esto, hace 2000 años,
en cuanto a este mover, podemos ver que este movimiento del Imperio Romano estuvo plagada por derramamiento de sangre, de corrupción, abuso de poder. Sin embargo, cuando Jesús le dio poder y le dio autoridad, y a sus discípulos ya no les llamó discípulos, sino les llamó apóstoles, ¿no? Entonces los llamó apóstoles, pero en el lenguaje y el contexto de la definición de la palabra apóstol que ellos manejaban. Entonces, cuando ellos les dicen, Jesús les dice, ustedes ya no son mis discípulos, o sea, no, les cambia el nombre de discípulos y los envía y los llama apóstoles, ¿qué hay en la mente de ellos? ¿Qué habría en la mente de los apóstoles? Lo que ellos sabían que significaba ser apóstol, que es ir a otra región, predicar el evangelio, ¿verdad? Predicar la palabra del Señor, traer la cultura del cielo a la tierra y vivir la cultura del cielo. Entonces, esto nos llama a nosotros la atención, y me llama la atención porque es que nosotros no predicamos cualquier evangelio, sino que somos enviados de parte nada menos y nada más del Rey de Reyes y Señor de Señores, con la palabra, con su autoridad, con su ley, con su normativa, con las leyes del reino, a predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, la palabra apóstol tiene que ver con ser llamado, con ser enviado. Borrémonos de la mente la palabra apóstol como el que más manda, el que está por encima de los pastores, a los cuales se les tiene que rendir pleitesía, autoridad, y mi apóstol para acá, y lo que dice el apóstol. Eso no es así. O sea, bíblicamente no es así. Pero sí hay evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Sí hay los 5 dones del ministerio, los cuales practicaba la iglesia. Entonces, como que nos da esto un poquito de luz, decir, wow. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles hoy día? Aquellos que son enviados con una misión específica. Entonces, la clase pasada, estoy diciendo la clase porque hablamos de que el término misionero es una palabra latina, o sea, la palabra latina misionero la palabra apóstol fue sustituida por una palabra latina que se llama misionero. Entonces, es decir, los misioneros son aquellos que son enviados, son capacitados, y son los apóstoles. Entonces, no, el apóstol no es el que tiene, decía alguien, me gusta hablando en confianza, ¿no? De tal fulano apóstol, y yo con esto no estoy denigrando, sino simplemente estamos estudiando la palabra, porque sí hay apóstoles, sí son enviados con una misión específica. Y él decía, me gusta la plata que tiene ese apóstol, me gusta el carro que tiene, pero no me gusta él. Entonces, sí, porque ¿cómo es? Jerarquizado. Sí, está bien dicho. Sí, los ministros, los ministerios, y realmente, hermano, somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. Si alguno quiere ser grande entre vosotros, dice, Jesús no le dijo, aspire a ser apóstol. Dice, si alguno quiere ser grande entre vosotros, ha de ser vuestro siervo. Amén. Entonces nos provoca ser llamados, enviados por el Señor. Amén. Pero claro, esto no quiere decir que yo, para predicar el evangelio, yo tengo que pedirle permiso a la iglesia local. No. La Biblia dice que tenemos que predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Se le atravesó, como decía mi esposa, y a veces perdemos oportunidades de predicar la palabra del Señor. Pero como estamos hablando de misiones específicas, y acabamos de ver un video de que nos dice que alrededor del 40% de la población mundial no conoce el evangelio, y la mayoría de esas personas están ubicadas en lo que se llama la ventana 1040, que es Asia, toda esa parte donde están los países que terminan en tan, Pakistán, aquí no están, todo eso es por allá. Entonces,
y cuando uno ve ese mundo, ¿verdad? Y uno dice, wow, verdaderamente que tenemos que orar. Y dice la palabra del Señor que tenemos que orar para que Dios envíe obreros a todas esas mies. Amén. Por lo menos podemos activar las misiones desde aquí de la Iglesia Unidos para Cristo. Podemos activar ese movimiento misionero a través de la oración. Sí, porque hay 3 maneras de participar en las misiones: orando, aportando y participando. Se dice yendo o yendo. Yendo con Y, yo no me acuerdo. Ir. Amén. Entonces, orando, necesitamos orar por el movimiento misionero. ¿Dónde dice eso en la palabra? Oren al Señor para que envíe más obreros. Amén. Segundo, aportando. El ministerio misionero es una empresa, hermano. Realmente es una empresa. Necesitamos mucha fe para activar la fe de las finanzas. Amén. Necesitamos activar esa palabra que activó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y dijo: el oro traigan todo, ¿no? Para eso son las finanzas que tienen que ser activadas en la vida del pueblo del Señor para la predicación del Evangelio. Amén. Y participando. Entonces, en esta mañana usted tiene que escoger una. Sí, porque no nos podemos ir de aquí en puras palabras. Podemos orar, hermanos, podemos orar. Pero también yo veo que hay cosas, hermanos, que en la iglesia se activan cuando empezamos a hablar de ellas. Cuando empezamos a hablar de esto. Le estaba contando al pastor Víctor, ¿no? Todavía no es algo, todavía no es un pacto que hemos hecho. Pero me causó curiosidad que antier, que estuvimos hablando de cultura evangelística y ser enviados, y hablamos de las misiones, y yo les puse el video del misionero. Me llama una persona que yo tenía tiempos, de verdad que, si le puedo decir años, que no hablaba con esa persona. Me dice: Pastor Luis, yo no sé si me voy a meter en problemas con usted, pero yo tengo carga por las misiones, y en mi iglesia, ellos están en otro país que es muy pequeña, todos los años hablamos de misiones. Y ahorita, hoy precisamente estábamos hablando de misiones. Yo le digo: ¡ay, hermana, qué casualidad!, ¿no? Que hoy también nosotros estábamos hablando de misiones. Entonces ella quiere como involucrarse en el movimiento de misiones. Y me dice: yo vi el video de Amazonas y me quedó el corazón chiquito, y yo quiero que mi iglesia aporte para las misiones, crea en las misiones. Y ella su pasión es con los niños. Cuando vio, yo le mandé otro video: ay, mire de la ropa que se mandó. No, entonces ella dijo: no, vamos a orar. Yo no le estaba pidiendo nada a nadie, no le estaba... No. Pero pues me parece como raro. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, bueno, eso es del Señor, hermano. Imagínense que ella esté ese día predicando de misiones y yo también. Pero necesitamos, y ella nos pidió: vamos a orar, hermano, porque esto para nosotros es un reto nuevo. Y yo más o menos le tiré los costos. Sí. Entonces, bueno, hermanos, estamos en eso. Entonces, mire lo que tengo por aquí. En los últimos 50 años ha habido una aceleración en el restablecimiento del liderazgo apostólico y profético en el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Hay una aceleración en estos 2 ministerios, profético y apostólico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estudiamos esta palabra apóstol, podemos extraer muchos o varios principios espirituales de este significado original para aclarar el papel de los apóstoles hoy en día. Sí, todos hemos sido enviados por el Rey, pero no todos han recibido la gracia y los dones para liderar como apóstoles en este movimiento de la predicación del Evangelio.
Eso no quiere decir que todos somos apóstoles, porque la palabra de Dios lo dice. Hay apóstoles, hay esto y lo otro. Pero los apóstoles no desaparecieron. Los malinterpretaron, se aprovecharon y ha habido abuso de poder con esa palabra apóstol. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el primer apóstol? Según la palabra del Señor, Jesús fue enviado por el Padre Celestial a este territorio extranjero llamado tierra para transformarlo en un lugar similar al cielo. Como los apóstoles romanos fueron enviados desde Roma y así como Jesús envió a sus apóstoles de Jerusalén hace 2000 años, Dios sigue enviando apóstoles por toda la tierra para dirigir la iglesia en su misión de hacer avanzar el reino. Amén. Entonces, por eso se necesita la restauración de este ministerio quíntuple que habla la palabra del Señor. Yo sé que esto es una clase que hay que estudiarla con más calma, pero es que me parece muy importante. Entonces, cuando vemos la iglesia hoy día, y estamos hablando de las misiones, tal vez la iglesia no tenga una formación muy clara al respecto, pero yo creo que si nosotros empezamos a orar por el movimiento misionero, por misiones, nosotros podemos activar, hermanos. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Y podemos simplificar el movimiento misionero, o no simplificarlo porque sea simple, sino podemos concretar. Por ejemplo, una misión puede ser abrir un grupo familiar, un grupo de alcance en un lugar donde no lo hay. La misión, por ejemplo, de algunos, valga la redundancia, misioneros, es establecer iglesias en lugares donde no hay iglesia. Eso es una misión. La misión no necesariamente tiene que ser con la selva, por allá en China, por allá en Asia. La misión de parte del Señor para la iglesia puede ser, vamos a extender el evangelio del reino de Dios, vamos a traer la cultura. Cuando hablo de extender el evangelio, nótese, quiero aclarar algo, y que es muy evangélico, y hablamos de nosotros como iglesia establecer el reino. No, nosotros no establecemos el reino, predicamos. El que lo establece es el Rey, el Señor de señores, porque dice la palabra, mía es la tierra, de Jehová es la tierra. Nosotros somos predicadores que a través de eso se extiende el evangelio del reino de Dios, pero no se trata de establecer como tal, porque ese título le pertenece, eso es grande y le pertenece al Señor. Entonces todos los cristianos, hermanos, todos deberíamos estar implicados en alguna labor misionera de la iglesia local, porque esto no es para algunos, esto es para todos. Es decir, usted puede ser un embajador del reino de los cielos, participando de las misiones y participando del servicio en la iglesia mundial. Y tengo por aquí en mis notas, también dice que estamos viviendo una crisis muy grave en las misiones dentro de las iglesias. Hay una crisis del movimiento misionero dentro de las iglesias. Esta mañana, o esta temprano, estaba oyendo un hombre muy famoso quizás en Estados Unidos, y fue un hombre muy usado, y es un hombre muy usado en el Ministerio de la Liberación. Entonces él dice que en su haber ha experimentado alrededor de 50,000 liberaciones en su ministerio, ¿no? Entonces, claro, yo sé que eso también se ha sobreexagerado, pero cuando él empieza a hablar y él dice, le preguntan ¿cómo nació ese llamado en su vida? Y él dice, yo de muy joven, en la época americana buena, era muy fácil agarrar, comprar un tiquete aéreo y pasear por el mundo entero. Y a eso me dediqué yo en mi juventud, pero me causó un impacto cuando llegué a África, a la India, Asia, regiones donde se experimentan X cantidad de religiones y movimientos religiosos, y cómo está el satanismo y la brujería, ¿no? Entonces él dice que eso, a él no era cristiano, pero a él le llamó mucho la atención de ver que en otras culturas
había muchos problemas con hechicería y satanismo. Entonces él llega a Estados Unidos, conoce al Señor, empieza su llamado, el proceso de madurez espiritual. Y él dice que tuvo experiencia con una persona que se endemonió en una iglesia y él no hallaba qué hacer, pero porque él no sabía nada y empezó a usar el nombre de Jesús, pero decía, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no se quiere ir ese espíritu? Entonces él le llamó la atención de eso y él se acordó de todo lo que había visto en otros lugares y dijo, esto definitivamente es lo mismo que está sucediendo aquí, que sucede en otros países, pero en otros países como el África, multiplicado por 100 o por 1000. Entonces estoy viendo lo mismo que estoy viendo en otros lugares, pero el problema de la iglesia americana, él decía, es que la iglesia americana tiene una burbuja, vive en una burbuja teológica. Entonces él cuenta, porque esto tiene que ver con esto, él cuenta que llega a una iglesia y lo invitan a predicar y para aquel entonces era una iglesia muy grande, reconocida en los Estados Unidos, con un pastor muy reconocido, de alrededor de 5,000 personas se congregaban en esta iglesia. Y al final que él predica, él está predicando sobre que el Señor vino a libertar, vino a traer no solamente salvación, sino liberación. Se le acerca una mujer ya madura, y voy a usar el término, ¿sí? Estamos aquí en confianza. Voy a contar lo que ella conté. Ella dice, era una persona que tenía problemas, hábitos sexuales desequilibrados. Ella dijo, no, le dijo al pastor, pastor, ayúdeme, no puedo dejar de masturbarme. O sea, es algo que no puedo controlar en mi vida. Y el pastor le pregunta que cómo comenzó eso y él le dice, cuando yo conseguí en el cuarto de mi papá pornografía. Entonces en esa época dice no había internet, era pura revista. Entonces ella de niña eso le impactó, le marcó y bueno, entonces ella reconoció que ella no había podido vencer esa adicción, ese pecado porque era mayor y ella dijo, yo necesito que oren por mí porque aquí el que puede hacer algo se llama el Señor. Entonces el hermano llama al pastor principal de la iglesia y le dice, pastor, necesito que me preste su oficina, está pasando este caso, voy a ministrarle. Y el pastor de la iglesia se queda así, llaman al papá y lo confrontan y el papá dice, sí, yo también tengo ese problema. Y era un diácono de la iglesia, era un diácono de una iglesia principal. Entonces el hombre le ministra liberación. Esta mujer es libre, o sea, porque ya era una atadura y ahí necesitaba ser libre. Lo cual dice, después de una semana me llega una carta, porque antes no había teléfono, así WhatsApp, mensaje, donde ella cuenta, dice, pastor, soy libre. Todo esto. Pero el pastor de la iglesia principal le dice, usted no pueden decir nada de eso, esto es el secreto, que qué vergüenza, qué tal y no sé qué. Pero a estos hombres no les dio pena, el papá y la mujer dijo, no, empezaron a testificar, fuimos libres. Y entonces mi pecado que me ató a mí, lo ató ahora a mi hija y no sé qué, y ellos contentos. Entonces el domingo de la iglesia, el que pasa una semana, el otro domingo el pastor predica en contra de este predicador y lo malpone y dice, en esta iglesia no creemos en la liberación. Creemos que un cristiano no puede echar fuera demonios. Creemos y afirmamos y no sé qué. Entonces, ¿por qué yo les estoy diciendo esto, hermanos? Porque nosotros podemos estar en una crisis interna, tapando y justificando y normalizando cosas. Entonces él dice que ¿por qué hoy día él habla de la iglesia americana? Si estamos en una época, en una temporada, él dice, estamos en la peor temporada de brujería, satanismo, nueva era que está rodeando la iglesia. ¿Y por qué no vemos tantas liberaciones como tendrían que haber? Entonces él dice, porque la iglesia americana tiene una burbuja teológica y con ignorar y con decir yo no creo esto, con esto se está curando pero se está pudriendo.
Entonces, él dice que el 70% de los cristianos, óigame bien, el 70% de los cristianos en Estados Unidos creen que no hay un solo camino al Padre, sino que hay varios caminos para acercarse a Dios. El 70%, dice él, de la iglesia americana cree que Jesucristo no es el único camino. Entonces, cuando él habla de eso, dice, entonces empezamos a normalizar doctrinas que si no son de Dios, definitivamente son doctrinas de demonios. Y traen y dañan a la iglesia. Entonces la iglesia, y entonces le preguntaron, ¿los cristianos pueden estar endemoniados? Entonces él dice que una persona que está sellada por Dios, que tiene a Cristo, que no sé qué, él dice que, o sea, nadie le puede tocar, y eso dice la palabra del Señor. Pero si la iglesia ha normalizado falsas doctrinas y acepta que Jesucristo es uno más entre las vías que las personas pueden usar para acercarse al Padre, pues una iglesia que está contaminada. Y si está contaminada, el diablo lo tiene adentro y le está haciendo desastres. Entonces, cuando dice la palabra, ¿y qué vamos a predicar? Porque sí, si nadie les predica, sí, pero ¿qué mensaje nosotros vamos a predicar? Entonces Mateo nos dice que nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio del reino. Y Natalie leyó las 7 características del evangelio del reino. Entre eso está llenura, poder del Espíritu de Dios. Entonces la predicación del evangelio, hermanos, es un asunto de pasión, es un asunto serio, pero no podemos predicar un evangelio teórico de palabras, de doctrinas y de pensamientos como a mí se me ocurren. Si la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por mí, eso es lo que dice la palabra del Señor. Aquí no valen rezos, aquí no valen creencias, filosofías, lo que uno pueda creer. Yo respeto tu creencia, no es, vamos a predicar en lo que Dios dice. Amén. Entonces yo veo en la palabra del Señor que la predicación del evangelio y del mensaje de Jesucristo, vamos a tomar como ejemplo a quien imitamos a la hora de predicar el evangelio. Vamos a tomar como ejemplo a Jesús, el apóstol, el enviado del Padre. ¿Cómo era que predicaba Jesús? Pudiéramos buscar un método, pudiéramos buscar algunos patrones de enseñanza de Jesús, pudiéramos estudiarlos, pudiéramos desarrollar un bosquejo de la predicación expositiva del evangelio de Cristo. Pudiéramos hacerlo, pero nos pudiéramos también quedar en teorías y aprender a cómo predicar. Y eso hay que hacerlo, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que presentar el evangelio del Señor. Eso lo estamos haciendo aquí, lo estudiamos, buscamos métodos, herramientas para la predicación. Pero hay algo que acompañaba a Jesús, y quiero que me busquen Hechos 10:38, y el que lo gana, el que llegue primero, le regalamos otra porción de té. Pero como está frío, se tiene que... Hechos 10:38. Léalo, hermano. Hechos 38. 10:38. Ajá, 10:38. Como Dios nos ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, en la predicación de Jesús hay dos cosas: su predicación, su enseñanza, y la unción y el poder de Dios. Necesitamos, hermanos, buscar la unción y el poder de Dios para la predicación del evangelio. Yo no sé, pero si yo dije, mira, hay cosas que se están activando. Por ejemplo, hemos estado estudiando relaciones de pactos. No sé cuántos vinieron ayer a la clase de la pastora Lucy. Tremendo. Y nosotros nos sinceramos, ¿verdad? Y le dijimos, hermano, esto no es de nosotros. Dios nos ha estado ministrando, ha estado hablando, estamos estudiando este libro.
y nos pareció importante, nos lo recomienda. Bueno, les recomendé otro que se llama La trampa de Satanás, de John Bevere. Y en eso estamos, hermano, estamos aprendiendo. Esto no se trata por decir, no, es que yo le tengo la... Voy a aprovechar que Raine llegó, ¿no? Voy a decir porque Raine... No, hermanos, no es eso, hermanos. Créame que si hemos aprendido es a guardar nuestro corazón para no usar el púlpito para tirarle puntas a nadie. Dios nos guarde, hermanos. Pero el problema es que cuando nos metemos con el Evangelio se mete se mete en nosotros y Dios nos habla. Yo la primera vez que llegué a la iglesia, yo agaché la cabeza y me fui así. Cuando hicieron el llamado, en serio, cuando hicieron el llamado, no, yo estaba corriendo y me consigo con la hermana Gloria y Rosario, los que la conocieron, no me pelaron. Me dijeron, usted tiene que aceptar al Señor. Esto no fue de que si usted quiere, siente, usted tiene que aceptar al Señor. Lucy, ¿iba a decir algo? Que estás hablando de cómo, o sea, cuál era qué caracterizaba el mensaje de Jesús, ¿no? Cuando habla acá dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y con poder. Pero una característica del mensaje de Jesús que impactó a los que lo oían era que decía, pero ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Como quien tiene autoridad. Inclusive cuando lo mandaron a arrestar, el reporte de estos no lo pudieron arrestar y dijo, no, es que habla como quien tiene autoridad, ¿sí? Y es que la palabra del Señor cuando la predicamos es una palabra contundente, que nos trae esperanza, por supuesto, pero que debe compungirnos el corazón. O sea, entonces, transformarnos a nosotros. Y creo que esa es la característica principal del mensaje, que tiene autoridad. Que tiene autoridad. Y cuando uno ve que, por ejemplo, Jesús está hablando de los pajaritos, de las aves, de el sermón del monte, Mateo capítulo 4, 5 y 6, sé que son varios. Pero cuando habla del sermón del monte, les dio la esencia del evangelio, las leyes, todo, amarnos. Y cuando uno ve en la palabra, dice, salió a aquella región anunciando, predicando y sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. ¿Por qué? Porque había sido dotado de la autoridad del Padre. Será el llamamiento. Él lo declaró. Él pasó 40 días en ayuno y lo declaró en Lucas 4, cuando habla y toma el libro de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, me ha enviado para sanar, eso es una nueva palabra, bórrenla, delete, ¿verdad? Bueno, ungido y enviado, está bien, vamos a inventarla pues. Amén. Necesitamos la unción del poder de Dios. Estamos conociendo el llamado. El Señor nos está llamando, el Señor nos está hablando y Dios está activando. Mientras nosotros estamos hablando, les decía de estas relaciones de pacto, Dios está haciendo. Aquí no hemos llamado en este ayuno a nadie para imponerle las manos, para orarle y para decirle y para que... Pero lo que yo he oído y lo que yo he experimentado es que Dios está hablando y la palabra de Dios está. Yo me he sentido así en este ayuno. Este ayuno ha sido diferente a los demás, pero he sentido que estamos en un tiempo de poda, que Dios está podando, que Dios está limpiando. En estas noches me puse a limpiar la hiedra con el cuchillo y las tijeras. Y terminé cansado, me dio la pálida, ¿verdad, Natalie? Y yo dije, pero yo me he sentido así en el ayuno, no porque uno no, por la cuestión de los alimentos, sino porque Dios está haciendo, amén, Dios. Y si nos disponemos, hermano, que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero si hablamos la palabra, hermano, entonces Dios envía, dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Pastor Víctor, tienen que hacerme señas así porque yo me pego y ustedes me conocen. Justamente ayer cuando estaba dando comienzo a la parte de la enseñanza sobre la membresía, ¿no? Y yo decía que bueno, vamos a continuar hoy con esta clínica del alma, ¿no? Porque de verdad, bueno, personalmente lo manifesté ayer,
pues este tiempo de ayuno con todas estas enseñanzas que se han venido dando ha sido para tratar con cada uno de nosotros. Amén. En áreas en que el Señor quiere que nos alineemos a los planes, a los propósitos de Él, y sé que así ha sido en cada uno de los que hemos estado asistiendo a este tiempo de ayuno, que nos hemos ido saliendo en cada una de las enseñanzas con una palabra que nos confronta, ¿no? Amén. Y que nos lleva a tomar decisiones para mejorar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Amén. 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 Déjeme terminar unos punticos y vamos a orar y porque yo estoy viendo algo, hermanos. Estoy viendo algo que está sucediendo. Hemos estado hablando la palabra y Dios ha estado obrando. Amén. Dios ha estado obrando. El testimonio de misiones, yo digo, mira, ella no me aseguró nada, no me está comprometiendo, me dijo, vamos a orar, pero esto arde en mi corazón y como vi que ustedes andan en lo mismo, pues vamos a asociarnos y vamos a aportar y apoyar para la obra misionera allá en la selva. Yo no le dije nada a ella, en serio, hermanos, no lo juro porque discernir el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, mire, ¿qué importancia tiene la iglesia local en las misiones? A ver, en el ámbito de toda la iglesia general hay lo que se llaman las agencias misioneras, ¿sí? Las agencias misioneras hay muchas agencias misioneras, hay varias agencias misioneras, está Jucum, está Misión a los Pueblos Árabes, la misión en las universidades, son ministerios organizados, ¿verdad? Organizados a nivel mundial con gente que aporta miles, millones para la obra misionera. Por ejemplo, los Gedeones es una misión específica. Los Gedeones es aportar la palabra de Dios, Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, uno de los azulitos que usted lo ve, la hoja, yo creo que eso no es barato. Es caro. El libro que nosotros estamos estudiando, que es parecido así, tengo este libro porque me gusta leerlo y releerlo. Jesucristo el Sanador, de F.F. Bosworth, un hombre usado en milagros. Entonces él dice, si queremos ver milagros, si queremos ver sanidades, tenemos que hablar de la palabra del Señor, tenemos que predicar de sanidades y de milagros. Entonces, un libro como el de Relaciones de Pacto lo vi en Amazon en $20. O sea, un solo libro allá, ¿no? Más el gasto. O sea, estamos hablando de más de 80,000 pesos. O sea, yo me imagino que si lo veo en Cúcuta está entre 80 y 100 un libro. Y es dinero. Ahora un Nuevo Testamento, entonces esos son misiones, hermano. Tiene que haber alguien que aporte. Estas agencias misioneras, buscan y ejercen su ministerio a través de asociaciones con iglesias locales, ¿no? Y eso no está mal, eso no está mal. El problema es cuando hay un divorcio de la iglesia local porque alguien siente el llamado a ser misionero, a trabajar en algo, porque de una u otra manera a nosotros nos gusta estar haciendo el bien. Sí, activamos. Y se corta la comunicación con la iglesia local. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros vemos que el movimiento de misiones comienza con la iglesia local. Es decir, la iglesia local envía a los misioneros. Que las agencias misioneras son importantes en la capacitación y pueden ayudar y pueden aportar y guiar a una persona a cumplir el llamado de misiones. Si lo hacen, y bendito sea el Señor. Yo conozco misioneros que trabajan con organizaciones, pero tienen una característica estos misioneros, que están conectados a la iglesia local y son pastoreados, son supervisados, sí me explico. Entonces hay una conexión
con la iglesia local. Y dice, la iglesia debe llegar a ser lo suficientemente autónoma como para llegar en su región con la predicación del evangelio y el discipulado, generando así cristianos maduros que continuarán la obra de la misión y la evangelización. Entonces, si nosotros hemos estado hablando en esta palabra, en este ayuno, y Dios está activando y Dios está moviendo, vamos hoy esto es por fe, ¿sí? Vamos hoy a declarar el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre la iglesia Unidos para Cristo, para que la predicación del evangelio vaya acompañada y por el Señor y respaldada, como dice Hechos 16. Y ellos salieron y predicaron el evangelio, y el Señor les acompañaba con las señales que les seguían. No estamos predicando evangelio de señales, estamos diciendo que el evangelio tiene que tener señales, respaldo de Dios, poder de Dios. Por eso oramos y declaramos, ¿verdad que sí? Que cuando predicamos la palabra de Dios, esta palabra de Dios es activa, se activa en la vida de las personas, trayendo sanidad, trayendo liberación. Que Dios respalda la predicación del evangelio con el poder de Dios. Que cuando se predique la palabra en los grupos de alcance, hayan milagros, hayan sanidades, porque estamos clamando por un derramamiento del Espíritu de Dios. Y hoy reconocemos nuestra pobreza espiritual y nuestra carencia de unción y poder de Dios. Pero como Dios suple lo que hace falta, pues que sea añadido sobre esta iglesia, sobre todos los servidores, la unción y el poder del Espíritu de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para liberar los oprimidos. Que cuando usted ponga la mano y hable la palabra de Dios, esas señales le sigan en el nombre de Jesús. Que en este lugar, en esta iglesia, cuando adoremos al Señor, que invitemos a Jesús literalmente y preparemos un lugar, que Él siga volteando las mesas que tenga que voltear, pero que todos los enfermos, cojos, ciegos sean sanos por el poder de Dios, porque le pedimos al Señor y creemos por la obra misionera, pero no podemos ir con las manos vacías. Pedro dijo, o alguien dijo, yo no tengo oro ni plata, pero ¿qué tenía? El poder del Espíritu Santo. Entonces creemos que aunque en este momento tal vez miremos nuestros bolsillos y no tengamos oro y plata, tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios para sanar a los enfermos. Y si lo cree, diga amén o haga algo. Amén. Llamamos a la unción y al poder de Dios. Termino con unas cositas aquí. Pensar que un misionero vive de forma independiente y no tiene una verdadera experiencia eclesiástica. Pensar que un misionero vive de forma independiente y no tiene una verdadera experiencia eclesiástica, es decir, está conectado a la iglesia local, es una ilusión. Esta es la razón por la que muchas misiones no avanzan. ¿Por qué? Porque falta la realidad de la iglesia. En el campo misionero es algo que hace que nuestros esfuerzos misioneros se debiliten, cuando hay una desconexión de la iglesia local en el campo de las misiones. Entonces estamos activando las misiones en el nombre de Jesús. Hemos hablado de relaciones de pacto, hemos dicho, Señor, ayúdanos